Hola amigos, en este vídeo os voy a explicar una enfermedad especialmente grave y peligrosa para cualquier perro, como es la gastroenteritis hemorrágica canina. La gastroenteritis hemorrágica canina es, como os he dicho anteriormente, una enfermedad muy grave. Se va a presentar especialmente en perros entre los 2 y 4 años de edad. Y como su nombre indica, va a cursar con tanto una diarrea muy aguda y con muchísima sangre por heces y acompañada en la mayoría de ocasiones también con un vómito también completamente sanguinolento. Es decir, el cuadro que vais a ver de entrada os va a alarmar y os va a alarmar muchísimo. Por lo general, la gastroenteritis hemorrágica canina puede afectar a perros de cualquier edad, pero sobre todo se va a ver en perros entre los 2 y 4 años de vida. Es decir, que a priori, como causa principal, ya nos indicará o nos dará a pensar de que no se trata exactamente de un parvovirus, porque ya sabéis, como os he explicado en otros vídeos, algunos pongo por aquí, que la gastroenteritis, que la diarrea con hemorragia y los vómitos con hemorragia suelen ser ligados a la parvovirosis. En este caso no va a ser así. La causa de la gastroenteritis hemorrágica canina no está del todo clara a día de hoy. No está del todo clara. Hay muchos autores y tantos autores que hay como causas. Parece ser que está relacionada en primer lugar con una proliferación de bacterias gram positivas anaerobias. Básicamente existen dos grandes tipos de bacterias, las gram positivas y las gram negativas, que se distinguen en la reacción que dan a la tinción de gram. Unas van a aparecer de color rosa y otras van a aparecer de color más violeta morado. Esto hace que todas las bacterias del mundo se dividan entre gram positivas y gram negativas. Pero es que aparte existe otra clasificación que divide a las bacterias entre aerobias y anaerobias. Las aerobias son aquellas que necesitan oxígeno para crecer y las anaerobias son aquellas bacterias que no van a necesitar la presencia de oxígeno en su crecimiento. Estas últimas, las que no precisan la presencia de oxígeno para su crecimiento, son las que nos van a dar parece ser que suele ser la causa más habitual de la gastritis hemorrágica en el perro. En esta situación, estas bacterias, ¿cuáles son las más comunes? La más común de todas, sin duda alguna, es el Clostridium perfringens. Y el Clostridium perfringens se va a caracterizar, al ser una bacteria anaerobia, por fermentar. Y esta fermentación anaerobia es la que produce gases especialmente malolientes. Es decir, un perro afectado por lo general con gastroenteritis hemorrágica va a ser un perro que va a oler especialmente muy mal. Algo que nos volverá a recordar en cierta manera a los cuadros de parvovirosis. El cuadro de la gastritis hemorrágica es especialmente grave. De hecho, la hemorragia suele ser tan grave que puede llegar a provocar el shock y la muerte del perro en muy pocas horas. Es brutal. La cantidad de sangre que pierde tanto por boca, a través del vómito, como por heces, es muy grande. De hecho, es muy característico una diarrea en spray. Es decir, el perro caga y mancha como un flash, como si hubieran rociado un spray de sangre la pared del sitio donde habitualmente lo tengáis en casa. Pero que es el síntoma más habitual, una cosa que a veces nos confunde mucho a los veterinarios, es que puede, y os quedaréis sorprendidos, de que no presente ningún síntoma de los anteriores. También es cierto. Puede ser que sea portador que esté padeciendo la enfermedad y que todavía no le haya presentado los síntomas de la diarrea hemorrágica. Con lo cual, no quiere decir que no la vaya a tener, pero puede ser que la esté sufriendo ya y no nos dé esa clínica, pero sí que la vamos a ver si hacemos un análisis de sangre, porque evidentemente habrá una variación importante, sobre todo a nivel de su hematocrito, es decir, de la cantidad de glóbulos rojos que va a tener en sangre ese perro. Es importante pues que cuanto antes llevéis a vuestro perro a la clínica, porque los síntomas que va a presentar este perro de entrada a cualquier veterinario nos confunden y es preciso hacer un diagnóstico diferencial
frente a otras enfermedades. La primera la que casi siempre vamos a mirar va a ser que el perro no tenga, por lo que sea, un parvovirus, aunque sea raro que sea un parvovirus de una presentación anómala en un perro ya de entre 2 y 4 años, de que sea una intoxicación por warfarina, es un raticida muy habitual, da unos síntomas muy parecidos, o sobre todo también otra enfermedad que puede cursar con estos síntomas de gastroenteritis hemorrágica va a ser que el perro tenga una pancreatitis, que ya de por sí es otra enfermedad que trataremos en los siguientes vídeos, una enfermedad tremendamente mortal, tanto en perros como en humanos. Las pancreatitis, las inflamaciones de páncreas, son por lo general enfermedades muy graves, con lo cual no está del todo claro. Os he dicho que la causa es la proliferación de estas bacterias anaerobias, como el Clostridium perfringens, sí, pero pueden existir otras bacterias que estén implicadas. También hay bacterias que por la razón que sea, incluso no siendo especialmente patógenas, que crezcan mucho en un momento determinado y que produzcan una erosión o una alteración de la mucosa intestinal. No está del todo claro. La etiología, a día de hoy, no hay nadie que haya dicho esto es así o esto es así. La indicación más común y más frecuente es pensar que se trata de una proliferación de Clostridium perfringens y sobre todo de las toxinas que producen este tipo de bacterias. El tratamiento, como os podéis imaginar, es muy similar al que hacemos con cualquier perro que tiene una diarrea sanguinolenta de otro tipo, de otra naturaleza, y un vómito acompañando a la misma. Es decir, básicamente la fluidoterapia. Intentamos, por lo más rápido que podamos, de manera automática, que el perro no se deshidrate, porque si se deshidrata va a entrar en shock, y si se entra en shock, muere. Es así de sencillo y así de triste. Por lo tanto, en cuanto veáis estos síntomas de vómito y diarrea, como os he dicho ya en muchos vídeos, preparar lo antes posible, si no podéis llevar al veterinario vuestro perro, un suero fisiológico en casa, con 1 litro de agua, 2 o 3 cucharadas de bicarbonato y un poco de limón. Rehidratar al perro. Si no podéis preparar esto y tenéis un Aquarius en la nevera, lo ponéis a temperatura ambiente y le dais el Aquarius, de manera que se rehidrate. Es muy importante rehidratar al perro, de verdad, porque ya os digo, la muerte va a ser causada ya no por la diarrea en sí, que es muy grave y que produce una anemia con síntomas de anemia generalizado, es decir, mucosas pálidas, mucosa ocular, mucosa de las encías, animal que está débil, que está decaído, que está fastidiado y demás. Con lo cual, ya no solamente es la diarrea en sí lo que va a provocar la muerte, sino estos síntomas que acompañan, como es la deshidratación. Y luego, una vez llega a clínica, sí que damos una terapia antibiótica muy fuerte, básicamente con 2 antibióticos, la enrofloxacina, que os hablo aquí en un vídeo, y también con el cloranfenicol. Cloranfenicol es súper efectivo. En algunos casos se puede utilizar también el metronidazol, pero del metronidazol ya os hablaré en otro vídeo porque es un antibiótico que requiere una explicación más en profundidad del mismo. ¿De acuerdo? Si establecemos rápidamente el tratamiento con la rehidratación y llevándolo a la clínica, llegando incluso a hacer transfusiones de sangre, en los perros se salvan. ¿Se salvan? ¿Los podemos salvar? No es muy difícil. Pero, hay que decirlo también, si lo dejáis pasar y el animal entra en shock, se os morirá en casa. Y además se mueren muy rápido. Pero muy rápido. Con lo cual, es una enfermedad que poneros en la situación de un veterinario, no se sabe muy bien la causa, no hay mucho tratamiento que digas lo trato y lo curo, es decir, es una fluidoterapia y es una antibioterapia potente en clínica, pero no os puedo recomendar un tratamiento que deis en casa para curarlo tal cual, ¿de acuerdo? Esto no os lo puedo recomendar, por desgracia. Y sí que os tengo que advertir que la enfermedad puede ser muy mortal si no actuáis a tiempo. Y sin otro particular, me despido de vosotros y nos vemos en siguientes vídeos. No os olvidéis de suscribiros y compartir el contenido en vuestras redes sociales. Venga, hasta luego, chao.